lo que se ha comentado es que básicamente el Partido Nacional Libertario ha puesto arriba de la mesa líneas rojas. Sí. Pero son muchas líneas rojas. Claro, que tiene que ver básicamente con la ESI, con los programas, los niños trans, tratar ese tema. La armonización. La armonización. Para el presidente electo se le hacía un poco cuesta arriba no apoyar la postulación de Michelle Bachelet. Y el médico que escoge el país para hacerse cargo de eso del 2021 es básicamente un homeópata. ¿Debo irme o debo quedarme? Y básicamente ese es el dilema de Kaiser. Kaiser yo creo que hoy día se cuestiona, y los Kaiser y los nacionales libertarios entienden de que ellos tienen que entrar al gobierno. La pregunta es si Johannes Kaiser debe entrar al gobierno y transformarse en un fusible inmediato. La pregunta es si es que están dispuestos ellos a pagar los costos del primer error político que pueda cometer el gobierno. Si ellos están dispuestos a no ser el cast de cast. En el fondo ser la oposición a la derecha. Claro, pero hay un tema con eso, porque en la semana se juntó Johannes Kaiser con Claudio Alvarado. Larga reunión, casi 2 horas. Una larga reunión. Y lo que se ha sabido, lo que se ha comentado es que básicamente el Partido Nacional Libertario ha puesto arriba de la mesa líneas rojas. Sí. Pero son muchas líneas rojas. Claro, que tiene que ver básicamente con la ESI, con los programas que tienen que ver con los niños trans, tratar ese tema. La armonización. La armonización, pero quizá la cuestión más compleja y más difícil, porque Johannes Kaiser, por ejemplo, es uno de los principales impulsores de algo en lo que yo estoy de acuerdo, que es la reforma al Poder Judicial. Sí, claro. Tiene que haber una modificación importante a cómo está funcionando el Poder Judicial hoy día y en la nominación de los jueces. Sin duda. Estoy de acuerdo con eso. Además, el caso Hermosilla nos ha empujado a eso. Y las muñecas bielorrusas. Claro, y es una salida interesante. Pero la que genera más conflictividad es el tema de Michelle Bachelet. El tema de Michelle Bachelet. Que, a ver, Johannes Kaiser sale de la reunión diciendo que salió muy satisfecho. Lo que me hace pensar que a lo mejor la información que le transmitió Claudio Alvarado es que no está en José Antonio Kast la idea de apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas, lo que obviamente le va a generar una rigidez con la centroizquierda, Claro. pero le va a dar la tranquilidad de poder contar con el Grupo Nacional Libertario dentro del gobierno y eso también lo amarra en sus votaciones en el Congreso hasta cierto punto. A ver, yo tengo una semi-información. A ver, alarma de reel. Alarma de reel. No. A ver, aquí una de las cosas que me comentan, ¿verdad? Por supuesto, yo no estuve ahí, que se conversó en la reunión fue que para el presidente electo se le hacía un poco cuesta arriba no apoyar la postulación de Michelle Bachelet en su gobierno, porque eso implicaba comenzar con una división importante al interior del grupo de coordinación que quiere. ¿Y por qué? Porque también hay una mayoría, no tan grande como la que lo eligió, pero hay una mayoría de chilenos que piensa de que Michelle Bachelet sí debería postular a las Naciones Unidas. Entonces, de lo que se conversó fue la posibilidad de que fuera aceptable para los nacionales libertarios que ese apoyo fuera tibio o menos que tibio. A ver, es interesante esto. Es decir, la línea roja es una línea rosadita. Claro. Rosadita. O sea, si el apoyo es sí apoyamos y no hacemos más nada. O sea, apoyar significa que siga. Que firmamos. Firmamos que siga. Claro, pero no ponemos recursos, por ejemplo, o ponemos muy pocos recursos. Esa es una ya. Y lo otro que... Y eso, la información que tú tienes es que sería aceptable... Se conversó para sería aceptable para el mundo libertario. O sea, hay una labor política interna de convencimiento a los más duros, a los nacionales libertarios más duros. Lo otro, y es que algo que pasó un poco, no sé... Yo lo escuché, por lo tanto, fue que en parte de las declaraciones de Johannes Kaiser a la salida de la reunión con Claudio Alvarado fue que él dijo, sí, efectivamente entramos con líneas rojas, pero también estamos muy satisfechos porque se trazaron varias líneas verdes. Lo dijo así. Qué manera de comunicación es más linda de plantearlo. Entonces, yo digo, a ver, significa que algunos de los planteamientos nacionales libertarios que pueden ser muy sentidos para ellos
iban a ser aceptados. Y yo creo Yo tengo entendido que tiene que ver precisamente el tema de la reforma por juicio. Exactamente, a eso. ¿Y por qué? Porque mirado en una mirada país, el tema de la reforma del Poder Judicial, que es un gran tema, es muchísimo más importante que el que Michelle Bachelet postule o no postule a un cargo en el cual claramente tiene muy pocas posibilidades de ser Oye, yo quiero pedir desclasificación al tiro. ¿Es cierto que en Chile Vamos cayó como patar la guata este tema de las líneas rojas de Kaiser, o no? Sí, se escuchó muy mal porque al final del día quien sale cuarto tampoco puede poner demasiadas exigencias o condiciones. Pues, bueno, pero que sale quinto tampoco puede entrar a vetar tampoco. Pero fíjate que Chile Vamos no ha vetado nada. Es que aquí es donde está lo interesante. De hecho, Axel Callejo hoy día hace un análisis que está circulando y que ha provocado más de alguna roncha de que los republicanos, o por lo menos una parte importante del cuño republicano, está muy disconforme con esta instalación que se está haciendo. Porque al final del día, esta es una instalación no muy distinta a la que hubiese ocurrido en cuanto a ministerios, subsecretarios, etcétera, a la que hubiera existido si Evelyn Mateo hubiera sido presidenta. Porque al final del día, digamos, somos pocos y nos conocemos mucho, como decía. No, pero yo quiero repetir algo que ya planteamos en un programa anterior. Sí. José Antonio Casi está haciendo un ejercicio de realidad política. Por supuesto. Que me parece fantástico. Hace lo correcto. Porque no solamente lo correcto, hace lo inteligente. Cuando el mismo votante que te eligió con una votación histórica, nunca otro presidente después del retorno de la democracia logró tal porcentaje ni tal cantidad de votos, pero ese mismo electorado no te da mayoría parlamentaria, tienes que someterte a las reglas del juego. Nunca hay que olvidar que el Partido Republicano en la primera vuelta sacó el 20 y algo % de los votos. Y que si sacó el 58, ¿fue al final? 58, 58% de los votos, es con votos prestados. Esa es una elección que el Frente Amplio no aprendió nunca. No lo aprendió. De hecho, no lo aprendió cuando ganó la elección presidencial, porque no se dio cuenta. A ver, lo que pasa es que con toda la euforia de la transformación. Claro, y del 18 de octubre y todo y eso. Y los sándwiches. Claro. Pero con toda esa euforia, el Frente Amplio no se dio cuenta que ellos ganan la elección presidencial, pero el Congreso, el Senado había quedado 50 y 50. Sí, claro. Y que la Cámara de Diputados la diferencia era muy pequeña. Y que la votación de consejeros regionales que se hizo ese año la había ganado la derecha. Así es. Entonces, en ese entonces, quizás Frente Amplio pensó de que la derecha eran los veintitantos consejeros que estaban en el Consejo Constitucional y nada más, digamos. O sea, que era eso. Y eso fue un error de cálculo. Ahora, claro, seguramente José Antonio Caz hace un ejercicio de realidad política, que me parece que es lo que corresponde, pero es muy difícil de explicarle ese 23% que dice Marcelo, de que, ojo, ganamos, pero tenemos que hacer un ejercicio de realidad política, porque estamos hablando también de un núcleo político muy duro y que se separa precisamente de lo que era Chile Vamos, porque considera que Chile Vamos atravesó líneas, se puso a negociar y amarilló. Sumando el restante amarillo. O sea, esta es una pelea de quién amarilla más o quién amarilla menos. Sacobardó, ponle lo que quiera. Entonces, como habíamos hablado la semana pasada de que Caz había piñerizado, a mí me parece perfecto eso, pero para ese núcleo político es realmente una cosa que no sé si no creo que ponga en riesgo su base de apoyo. No. Pero sí va a generar el Viadil paso para allá, digamos. Pero mira, la misma frase que le decíamos años atrás a Gabriel Boric en sus inicios vale también para el presidente electo actual. Otra cosa es con guitarra. Por supuesto que otra cosa es con guitarra. Y dos cosas al respecto. Primero, tú tienes razón, el Viadil cambió de bando, digamos. Aquí, ustedes recordarán, digamos, aquella frase del presidente de Bópoli que decía de que le dolería la guata votar porque. Bueno, probablemente hoy día hay muchos republicanos y nacionales libertarios que le está doliendo la guata de ver que efectivamente los cupos se están llenando por otros lados, digamos, porque a ellos les habían, digamos, de alguna forma ellos habían desacreditado tanto. Y un segundo punto, igualmente importante, es recordarle al gobierno lo mismo que no debiera haberle recordado al gobierno anterior. Una vieja fábula que es la de Ícaro y su padre Dédalo, que cuando le compuso las alas para llegar al sol, uno tenía que tener la prevención de que no podía llegar hasta el sol. Claro, porque se te pueden derretir las alas y te puedes morir. Sí. Entonces, finalmente, avanzar sin transar es una mala idea, sea donde sea en la izquierda, sea en la derecha, sea para donde sea. Ahora, es muy fácil ser oposición diciendo que vas a avanzar sin transar. Sí. Otra, como dices tú, otra cosa es con guitarra. Sí, porque es un ejercicio bien interesante. Yo siempre me agarro a lo que dijo alguna vez Alberto Mayor, que lo encontré muy interesante, y es como, claro, Chile el 2019 lo que tiene es una falla multisistémica que lo tiene ahí al borde del colapso, sí. Y el médico que escoge el país para hacerse cargo de eso el 2021, el médico que se hace cargo es básicamente un homeópata.
Claro. Gabriel Boric, no, mira, sabes que esto se arregla con un par de hierbitas y otras cosas, y además para resolver el problema más grave, trajiste un grupo de gente que era un grupo de chamanes que tenían que hacer la constitución. Entonces el pueblo de Chile eligió a un chamán y un homeópata para resolver una falla multisistémica. Y quedó claro, meses después, de que el homeópata tuvo que llamar al cardiólogo, al neurólogo, tuvo que llamar al anestesista, a la gente que tenía experiencia un poco para salvar este cuerpo que está ahí. Porque el paciente seguía en la UTI. Porque el paciente seguía en la UTI. Ahora, claro, el país escoge mayoritariamente a alguien que tiene experiencia política y lo que hace José Antonio Kast es inmediatamente llamar a quienes tienen experiencia en esta cuestión para salvar finalmente al enfermo. Y eso yo creo que es un ejercicio inteligente, lógico, pero insisto, para mucha gente que cree claramente en la medicina homeópata, salirse de eso es un pecado. Los cascos de aluminio, como le dicen algunos, como he leído en redes sociales. Es una cuestión, insisto, es un pecado mortal. Absolutamente, digamos. Porque esto refleja, primero, un partido nuevo, históricamente nuevo, el Partido Republicano, que no ha tenido experiencia de gobierno, salvo algunos pocos cuadros por ahí. Y segundo, también un partido que se declaró sobre todo al principio muy identitario. Cuidado, que ahí hay también no una falla de origen, pero una condición de origen, ¿ya?, que se parece mucho al Frente Amplio actual. Que cuando en su pero no contaba que se le movió mucha gente al partido de Kaiser. Esa es una cosa, lo cual representó una ventaja. Los más identitarios, los más duros, por decirlo así, se fueron del Partido Republicano, lo cual a su vez le permite hoy día a José Antonio Kast manejar mejor la condición interna, la situación interna. Sí, ¿ya? Pero es cierto, pilotear una coalición tan compleja. O sea, es bueno el concepto. No es una coalición de gobierno, es una coordinación. Una coordinación. Por lo tanto, el gran coordinador tiene que serlo a un nivel superlativo. Bueno, si estás en una emergencia, necesitas tener eso. Un buen piloto. Una última frase, porque yo sé que se nos está acabando el tiempo. Es fundamental que el Senado termine el acuerdo político a la brevedad, de manera tal de que volvamos a tener gobierno y oposición más o menos ordenada. Porque el disparate que tenemos hoy día, en la que son tantas cabecillas chicas con las cuales hay que negociar, hace imposible gobernar. Es fundamental que se apruebe esto antes de que... ¿Y se va a aprobar o no? Entiendo que existen los votos. Ojalá se haga. Estarían, hasta donde yo sé. Sí. Pero claro, pero después viene la negociación. Sí, pero sácame la ley de amarre. Entonces, una por otra. Una por otra. Sí, no, y Manuel José Osandón no tendría en este momento los votos para ser presidente del Senado por un segundo periodo. Así es. Yo entiendo lo mismo. Y probablemente que tengamos una presidenta del Senado mujer. Bueno, ok. Y sería del norte, sin embargo. Exacto. Bueno, sí.